Buenas noches, hoy es lunes 23 de octubre de 2017. Desde Bogotá les damos la bienvenida a una nueva emisión de NSN Noticias, que hoy, como siempre, viene cargado de desinformación. No se pierda en el Maduroscopio el análisis de las últimas elecciones regionales en Venezuela. Conseguimos la más reciente charla entre Santos y Vargas Lleras. Descubran NSN quién es el personaje escondido de esta semana. Hoy estará con nosotros el escritor Ricardo Silva Romero y con ustedes están los desinformantes. No, señores, así no es la cosa. La democracia es el foro de las ideas, la controversia de los argumentos y no el silenciamiento del oponente. Ellos deberían saber que en este país esas imágenes no solo son muy desafortunadas, sino demasiado peligrosas, pues traen implícito un mensaje de opresión y de violencia inaceptables en una sociedad actualmente. Va mi solidaridad con todos los dirigentes políticos afectados con estos burdos montajes. Entremos de una vez en materia informativa o más bien desinformativa y los invito a que sigan nuestra cuenta de Twitter NSN Noticias, donde pueden participar con el hashtag Los Desinformantes. Y arrancamos con la desafortunada ruptura entre Germán Vargas y Juan Manuel Santos, porque definitivamente Vargas Lleras se desvinculó de lleno de las posturas del gobierno y está claro que no tiene ningún interés en retomar esos vínculos. Nosotros lo comprobamos con una llamada que interceptamos de Palacio en la que el presidente se comunica con el ex vicepresidente y ahora candidato, dejando en claro que la pelea va en serio. ¿Qué hubo, Germán? Santos, ¿cómo va? No, pues aquí llamándolo para lo que habíamos hablado el otro día. Ah, sí, ¿verdad? Lo de la pelea. ¿Qué? ¿Ya o qué? Pues sí, hagámosle, ¿no? Pero ¿cómo arrancamos? Ay, ahora no sabe cómo empezar una pelea. Si quiere voy hasta allá y le meto su coscorrón. No. A ver, espere, yo arranco. 3, 2, 1. Hombre, Germán, yo estoy muy berraco con usted y ojalá me esté grabando esta llamada. ¡Uy, qué susto! No, momento, espere, creo que eso ya lo habían usado. Hay que hacer la pelea más creíble. Bueno, listo, pero apúrele, Santos, que no tengo todo el día para atenderlo. Voy, a ver, Germán, y si lo veo, le doy en la cara a María. Ah, no. Hombre, Santos, déjeme, yo empiezo. A ver, 3, 2, 1, grabando. Óigame bien, castrochavista. No voy a permitir que su jefe nos convierta en Venezuela. Eso. Uy. No, Germán, pero si éramos amigos. Ay. Oh, me duele el corazón. Pues ya no. Chusma.
a Kiko, pero Gómez. Uy, pero no se ponga pesado, Santos. Perdón, otra vez. Grabando 3, 2, 1. Bobo. Oh, no, le entregué 7 años de mi vida y así me paga. Pues me voy del gobierno. Bien ido. Y si te vi, no me acuerdo. Bueno, chao. Cuelga tú. No, tú. Lo que sí queda más que demostrado es que el doctor Vargas Lleras es definitivamente muy fiel a sus principios, pero sobre todo a sus finales. Cambiemos de tema porque hoy vuelve a NSN esa sección que a ustedes tanto les gusta y que nos habían pedido muchísimo. Se trata de El Personaje Escondido. Hoy Úrsula Levy nos trae un dirigente que, según parece, tiene sorprendido hoy a medio mundo, que está pendiente de cada cosa que hace, dice y sobre todo de las que deja de hacer. Veamos las primeras pistas. Bienvenidos una vez más a ¿Quién es el personaje? El de hoy está facilísimo, así que espero que contesten rápido, pero rápido de verdad. Los leemos a través de nuestra cuenta de Twitter, @NSNNoticias. Estamos pendientes. El personaje de hoy es conocidísimo por decir unas burradas increíbles. Este hombre está encargado de un país y sus paisanos no lo quieren ni un poquito. Quédense con nosotros que ya volvemos. Mientras tanto, los leemos en Twitter. Hoy está más fácil que nunca. Yo ya, desde la primera pistica, yo ya sé quién es ese señor del que tanta gente se burla últimamente. Participen, ahí los estamos leyendo en nuestra cuenta de Twitter, NSN Noticias. Y vamos ahora al plano internacional porque Angélica Casallas preparó un informe con el Maduroscopio, esa sección en la que se aclaran tantas de las cosas que injustamente se dicen sobre las elecciones regionales que se llevaron a cabo hace una semana en Venezuela. Aquí está. Chávez para siempre, Maduro presidente. Escucha cómo grita la gente, Chávez se lo juro, mi voto es para Maduro. Bienvenidos al Maduroscopio, la sección de NSN en la que nos juntamos de la sabiduría del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y exaltamos sus buenos oficios al mando de ese hermano país. Hoy tenemos que hablar, por supuesto, de las elecciones regionales que se llevaron a cabo la semana pasada en ese país y que arrojaron un contundente triunfo del oficialismo, a pesar de que muchos insistían de manera errónea en que el chavismo ya estaba derrotado. De hecho, es hora de decirles a los críticos del excelentísimo presidente Maduro que tanto pregonan que en Venezuela hay una dictadura, que si fuera así, pues simplemente la gente no hubiera podido votar. Así que dejen de quejarse y paren de decir que fueron elecciones de fachada. Nada de eso. Solamente en 6 estados descarriados lograron derrotar al chavismo, mientras que los 18 restantes sí serán comandados por un camarada revolucionario que será el encargado de seguir llevando progreso y desarrollo a sus ciudadanos, así que pueden respirar tranquilos. Y a esos que solo hablan de fraude por aquí, fraude por allá, déjenme decirles que la entrega de resultados se llevó a cabo sin ningún contratiempo y con cifras más que transparentes. ¿Sí ven? Y todavía les tengo mucho más, así que no se despeguen de NSN Noticias porque en la segunda parte de nuestro Maduroscopio de hoy les voy a contar por qué Nicolás Maduro está tan bravo con la red social Facebook. Quédense ahí. Esto se puso muy bueno. ¿Será que Maduro quiere dejar a la gente de Venezuela sin redes sociales? Ya veremos qué más nos trae el Maduroscopio en su próximo segmento dentro de unos minuticos. Y teniendo mucho que ver con la sección que acaban ustedes de apreciar, Úrsula Levy va a entregarles ahora la segunda tanda de pistas para que adivinen quién es el personaje escondido de hoy. De nuevo, este señor del que estamos hablando, cuando habla de sus colegas, pocas veces pronuncia los nombres como son. Digamos que está ahí, ¿no? Al frente de un país, pero no sabemos si él es el que manda.
Estamos chequeando Twitter y me dicen que no están acertando, ¿eh? Queda un bloque más antes de que Vlado revele la respuesta. Yo no entiendo por qué nadie ha adivinado en Twitter si todos hemos hablado en algún momento, en alguna circunstancia, por alguna genialidad de este personaje. Piensen un poquitico y verán, porque si no piensan mucho terminan parecidos a él. Bueno, y hablando de personajes polémicos y esos que poco piensan, hay un tema que tiene muy preocupado al país, especialmente al candidato Germán Vargas Lleras. Este piensa más de la cuenta a veces y también dice más de la cuenta, como a todos nos consta. Se trata de las disidencias de las FARC. Este tema preocupa porque ya sabemos qué es lo que ocurre cuando las disidencias se toman el poder, tal y como nos lo va a explicar Daniel Rugey. El candidato presidencial Germán Vargas Lleras le ha pedido nuevamente a las FARC que se responsabilicen de las disidencias armadas que han quedado de las antiguas FARC. Sin embargo, y siguiendo la lógica, bien valdría la pena pedirle a todos los políticos que se responsabilizaran de sus disidencias. Por ejemplo, ya Cambio Radical no responde por su disidente, el doctor Vargas Lleras, y a su vez él ya no responde por Cambio Radical ni otros disidentes como Kiko u Oneida. En el pasado fueron célebres otras disidencias como el Movimiento Revolucionario Liberal MRL, disidencia del antiguo Partido Liberal liderada por Alfonso López Miquelsen en los años 60, movimiento que al final solo sirvió para que Alfonsito pudiera patalear por su candidatura liberal oficial en 1974. Cuando regresó al liberalismo, los militantes del MRL le reclamaron y él solo dijo: ahí les dejo la sigla. ¡Oh! ¿Ocurrirá lo mismo con el doctor Vargas Lleras si llega a ganar? ¿Dejará tirado su movimiento independiente mejor Vargas Lleras para gobernar con Cambio Radical? Cambio Radical, que de hecho es la evolución de otra antigua disidencia liberal, ni más ni menos que el nuevo liberalismo, el movimiento que en la historia quedó como el ejemplo de la lucha contra el narcotráfico, pero que en el fondo era la pataleta de Carlos Lleras Restrepo para dañarle una segunda candidatura a Alfonso López Miquelsen, lanzando a Luis Carlos Galán. Lo que muchos olvidan es que antes de su trágica muerte, el doctor Galán había regresado al Partido Liberal que tanto criticó, de la mano de quien inútilmente propuso reducir la corrupción a sus justas proporciones, Julio César Turbay Ayala. Si le hubiéramos hecho caso al abuelo de Miguelito Uribe Turbay, quizá el doctor Vargas Lleras no habría tenido que desertar de Cambio Radical, ni del gobierno de Santos. Regresamos. Con esas disidencias, ¿para qué? ¿Para qué elecciones? Elecciones las que se vivieron hace 8 días en Venezuela, como vimos hace unos segundos, y cuyo análisis nos trae ahora Angélica Casallas en la segunda entrega de El Maduroscopio. Chávez para siempre, Maduro presidente. Escucha cómo grita la gente, Chávez se lo juro, mi voto es para Maduro. Seguimos en el Maduroscopio de NSN Noticias, contagiándonos de la inteligencia suprema del presidente de Venezuela. Y es que después de los resultados de las elecciones regionales, de los que ya hablamos en nuestra primera parte, el presidente Juan Manuel Santos dijo que no reconocía estos resultados e invitó a Venezuela a hacer unas elecciones generales con veedores extranjeros y un CNE independiente. ¿Querrá él acaso ser el veedor de esas elecciones para después desconocer la voluntad del pueblo, tal y como lo hizo en el plebiscito por la paz cuando ganó el no? Ay, verdad que este es el Maduroscopio, no es fantoche. Bueno, debemos tener en cuenta, eso sí, lo que aseguró el presidente Maduro, quien dijo que el sistema electoral venezolano es el más seguro del mundo, tanto así que hasta es comparable con la seguridad de las calles de Bogotá en los semáforos o la seguridad de que Enrique Peñalosa es doctor. De hecho, el 70% de la propaganda electoral fue de la oposición. El oficialismo no necesita promocionarse en medios vendidos. Las ventajas de la revolución bolivariana saltan a la vista, se promueven solitas y sin necesidad de recurrir a las falsas noticias ni a la posverdad que tantos propagan en Facebook o en Instagram. Es más, el propio Maduro es víctima de censura en esas redes sociales, tal y como él mismo lo denunció. Sin embargo, pues con esa tolerancia que lo caracteriza, invitó por televisión al responsable venezolano de estas plataformas digitales a que lo visite en el Palacio Presidencial.
Yo no sé quién es el jefe por Venezuela de Facebook e Instagram. ¿Me investigas eso, Tarek? Porque yo quiero citarlo. Desde luego se trata de una amable invitación con el único fin de intercambiar puntos de vista y experiencias en temas de comunicación, en los cuales Nicolás Maduro es un experto. Así que sigan pendientes de esta sección porque estaremos desinformando sobre cualquier eventualidad. Mientras tanto, Vlado tiene mucho más en estudio. O como diría el expresidente de Estados Unidos, George Bush, ¿seguiremos pendientes o estaremos listos para cualquier eventualidad que pueda ocurrir o no? Bueno, ahora sí que Úrsula Levy nos siga contando ya cuáles son las últimas pistas para ver si nuestros televidentes logran identificar al personaje escondido. Adelante, Úrsula. Volvimos. Estas son las últimas 2 pistas y si no lo sacan ahora, no lo sacan más. No tiene problema en reprimir a su propia gente. Nuestro personaje es más pistas imposible. En el próximo bloque, Vlado revela el nombre de nuestro personaje del día. Según Jorge Enrique Vélez, director de Cambio Radical, existe una supuesta campaña de desprestigio de la izquierda contra su candidato Germán Vargas Lleras. Sin embargo, tenemos que decirle, no, doctor Vélez, la campaña de desprestigio contra Vargas Lleras la han cimentado todos los dirigentes de Cambio Radical, juzgados por corrupción, homicidio, parapolítica, etcétera, etcétera, a los cuales ustedes les dieron el aval de su partido. Con esta dosis de cinismo les damos la bienvenida a una nueva emisión de El Carrusel de la Desinformación. El carrusel de la desinformación se mueve en Estados Unidos, donde el famoso director de cine Harvey Weinstein ha sido señalado de acoso sexual y abuso de poder. Como quien dice, solo le faltan unas buenas conexiones con Rusia y queda listo para ser presidente de ese país. El carrusel de la desinformación se mueve con la réplica de la Torre Eiffel que se construirá en un municipio de Antioquia. Ante esta noticia y en el marco de la celebración del año Colombia-Francia, se ha anunciado que en la cúspide de la pirámide del Museo del Louvre se instalará una réplica de la avioneta ubicada en la fachada de la Hacienda Nápoles. El carrusel de la desinformación se mueve en Miami, donde una candidata al Congreso asegura haber sido abducida por extraterrestres. Amigos de otro mundo, vean, a ustedes se les olvidaron un par de políticos por acá. ¿No quieren venir a llevárselos? ¿Qué otras cositas se les ocurrirá a algún colombiano tan creativo para traer del exterior una torre de Pisa? Bueno, aquí en Bogotá, con las calles que tenemos, podíamos poner una torre de Pisa y todo el mundo va a pensar que es normal, que es natural, cositas de esas, ¿no? Habrá que ver si algún genio por ahí ya está pensando. De pronto nuestra alcaldía de Bogotá nos tiene otra de esas tantas sorpresas, porque a juzgar por lo que hemos visto con los renders de la séptima y su Transmilenio, cualquier cosa se puede esperar. Bueno, nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial, pero ustedes quédense ahí porque ya regresamos con nuestro invitado, el escritor Ricardo Silva Romero. Mi invitado de esta noche es más que un invitado, es un colega, es un amigo, es un personaje al que yo respeto y admiro y además quiero mucho. Y ya ha estado aquí, o sea que es un reincidente en este programa. Porque él es un reincidente en su trabajo, porque es un hombre muy laborioso, es un hombre que produce mucho, columnista del periódico El Tiempo de Bogotá, columnista del periódico El País de Madrid y además un gran escritor. Y ahora nos acaba de sorprender con un nuevo libro, con una nueva obra que lleva unos días ya en las librerías, que se llama Ficcionario. Y es un libro del cual, casi se cae, ahí lo tienen, se lo paso aquí en la cámara 3 para que lo vean, ya hay Ficcionario y ahí ya saben de quién se trata. Es nada menos que don Ricardo Silva Romero, a quien le doy otra vez la bienvenida. Ricardo, buenas noches. Muchas gracias por esa bienvenida tan amable y tan feliz. Otra vez aquí para que hablemos un poquito de libros, de política,
y de... Delicioso, me parece. De vainas, hacer una visita Perfecto, aquí. una visita de media horita. Una visita aquí de media horita y esas cosas. Y empecemos por este ficcionario, que hace un ratico estábamos hablando de que es un libro que no es muy grueso. Bueno, depende para quién, porque si es para Simón Gaviria, esto debe ser como la enciclopedia británica. La solapa es larga, sí. Sí, la solapa ya le parece demasiado, ¿no? Es cierto, sí. Sí. Yo creo que no es muy largo, yo creo que No, además 150 está páginas. bien repartidito, entonces no creo que se sufra leyéndolo. Son capítulos corticos. Este libro tiene una cosa que a mí me gusta y la hablábamos ahora, y es que es un libro que se puede leer en desorden. No Claro. responde Claro. a una cronología o a un No. orden lógico. Yo Porque creo- no es una novela, ¿no? No, no es una novela, es un libro que tiene 35 ensayos que son como improvisaciones alrededor de temas. Yo creo que si uno lo lee desde el principio hasta el final, le queda como una historia contada. Pero sí me parece, y estoy de acuerdo, que si uno lo lee en desorden no pasa nada. Uno puede leer sobre redes sociales un capítulo, otro sobre política y otro sobre la justicia, porque todas tienen en común la ficción como método para lograr cosas. Y tiene referencias a autores, a personajes que de alguna manera lo han inspirado a usted, lo han llevado por estos caminos de la literatura y más que de la literatura, la creación, ¿no? Sí, porque hay, pues hay escritores, hay poetas, pero también hay muchos directores de cine, Ajá. hay muchos cantantes pop, hay humoristas, hay capítulos sobre Peter Sellers, por ejemplo. Hay capítulos sobre Larry David, el comediante, en fin, hay mucho humorista sobre Suena todo. como si usted fuera, es que yo tengo la impresión de que usted pareciera, como dicen los españoles, más mayor, ¿no? Porque Peter Sellers no es de su generación, No. era de la mía y yo le llevo a Y usted también, una tandita pero de años. tampoco sería tan de la suya, es un poco más allá. Es más mayor que yo. Sí, es más mayor, pero era un genio. Sí, sin duda. Y yo desde pues de chiquito me ponía en las películas de pues, La Fiesta Inolvidable o las de La Pantera Rosa, Sí, era muy chistoso. o la misma Desde el Jardín, todas las cosas de Peter Sellers siempre me han parecido geniales y entonces me ha dado por leer biografías de él. Y lo que más me gusta es que era un tipo que no tenía personalidad, en el sentido de que siempre estaba actuando. Ajá. Era imposible Saber cuál era él. Se supone que la mamá era la única persona que sabía cómo era. E iba huyendo de personalidad en personalidad y según la película. Entonces es un personaje muy bueno para el libro, que es sobre eso, sobre incluso la personalidad como una ficción. Yo quiero hacerle dos preguntas, a ver si usted me las puede resumir. Yo creo que puede ser un poquito difícil de resumir así en una entrevista, pero quiero hacerle dos preguntas en una. ¿Para qué es este libro? Y dos, ¿para quién es este libro? Dígame primero, ¿para qué es este libro? ¿Para qué escribió y publicó usted este libro? Pues hay una primera versión que es la más sincera, yo creo que es, yo lo escribí porque mi esposa me dijo. Ah, bueno, eso Y es yo hago caso, importantísimo. digamos. Pues yo- toca. hacer caso. Si uno le dicen que haga ese libro, No, lo además hace. Carolina es bravísima, entonces toca, eso sí. Y entonces ella decía que todas estas ideas y todas estas improvisaciones sobre el tema de la ficción podían perderse si no se escribían. Yo no tengo, digamos, la vocación a andar hablando de eso, sino con muy pocas personas, como con amigos, porque me preocupa que pueda sonar pretencioso o sí, como filosófico o confuso. Pero a ella no le parecía. Entonces, esa fue una... No, es muy digerible. El texto es, Sí, es muy conversadito. Uno Es siente de conversadito. verdad como una conversación con usted. Sí, yo tiendo como a decir, no, mejor escribo una novela o una ficción y ya. Pero me pareció chévere hacerlo y creo que el sentido que termina teniendo es ese, una charla con personas que quieran saber cómo se construyen las historias. Para eso es que está hecho el libro. Es como dar una clase sin tener que salir de la casa. Ajá. Es como dar una clase con amigos, como conversar, como un taller sin tener yo que salir de la casa porque la movilidad está muy difícil. ¿Y para
¿quién es este libro? ¿Cómo sería la respuesta? Porque alguien desprevenido podría pensar, no, es que eso es como para estudiantes de filosofía, No. perdón, de literatura, o para conocedores, y yo pues no soy experto. ¿Para quién es este libro? No, yo de hecho creo que los expertos pueden disfrutarlo, pero no es para ellos. Yo creo que es para cualquier persona que quiera saber cómo funcionan las ficciones, las historias, las películas, las canciones, los libros. Y creo que es gente más o menos de esta época, sobre todo de esta época, gente que disfruta el cine, que disfruta los libros, pero disfruta las canciones. Hoy en día todo está en el teléfono, entonces es como para ese tipo de lector, el que tiene canciones, pero al tiempo baja un libro al celular, pero al tiempo está preocupado por las noticias. Hoy en día me parece que la ficción y los relatos y la narrativa está juntándose. Multimedia. Las imágenes, todo es como una sola cosa. Yo creo que es ese tipo de lector. Bueno, pues así llegamos a esta primera pausa en esta conversación tan agradable que siempre nos proporciona una cita con Ricardo Silva. Ustedes quédense ahí, porque apenitas estamos arrancando. Seguimos en nuestra conversación con el escritor y periodista y columnista Ricardo Silva Romero, con quien estamos hablando de libros, de literatura, y vamos a hablar también de política y de periodismo y de todo lo que alcancemos en estos minutos que nos quedan. Bueno, Ricardo, este libro es un libro que de alguna manera es para los Ricardo Silvistas, o a los seguidores de su obra lo desubican, porque es que usted tiene unas obras que son muy disímiles, ¿no? Entre otras cosas, Sí, porque es usted toca cierto. temáticas distintas, ¿no? Hay novelistas que se dedican a hacer novelas históricas toda la vida, o se inventan una saga y de eso viven, o cosas de esas. Usted, yo lo conocí cuando Parece que va a llover. Claro. ¿No? Que era una novela de un drama de una joven que iba a Sí, abortar, claro. y todo este cuento. Claro. Pero después vienen otra cantidad de cosas hasta llegar a la historia oficial del amor, que es una historia de su familia, pero también es una historia como de nuestra sociedad y del país, todo en paralelo. Y ahora, ¡plum!, de pronto sale con esto que parece un libro más como didáctico, por decirlo así, Sí. o más testimonial. Sí, es un más bien testimonial. Y en ese sentido se parece un poco a la historia oficial del amor. Y la historia oficial del amor, que es la biografía de mi familia, contada hacia atrás, empieza en el 2015 y termina en 1932, tiene como método igual la ficción. Todo lo que está allí es verdad, todo lo que se cuenta es verdad, pero en la narración yo, por ejemplo, me meto en la cabeza de mi papá o de mi mamá o de mis abuelos, hablo por ellos, que eso solo lo puede hacer la ficción. Y yo creo que ese ejercicio de haberme metido, de reconstruir qué tenían puesto en 1948, que es imposible de confirmar en tal día, Ajá. haberme puesto en ese trabajo me hizo pensar mucho en para qué es la ficción y me hizo pensar que es sobre todo un método para contar bien, para que todo sea más claro, para convencer más a quien está leyendo, para no perder a quien está leyendo. Y eso está ahí todo hablado en ficcionario. Sí es cierto que yo trato de hacer siempre algo diferente y esto pues no puede ser más contrario a una novela sobre la familia, pero de pronto de libro en libro van quedando rezagos del anterior y aquí entonces hay muchas cosas sobre mi papá que leía el tarot y era un gran lector del tarot, que es todo un ejercicio de la ficción. Y está sobre mi esposa, que es editora, y hay de todo, es realmente también muy testimonial, muy personal. Sigue un poco, aunque es un libro muy diferente, es un poco consecuencia de la historia intimista. oficial. Sí, intimista. Gabo decía que él escribía para que sus amigos lo quisieran más, ¿no? Yo dibujo para que los uribistas me odien más. O los vargalleristas, ahora porque como es la misma vaina. Ahora se juntaron. No, eso es la misma colada.
Usted sabe que hay una legión, los escritores tienen como legiones de seguidores, ¿no? Unos lectores, y hay unos sí. lectores fijos que están Sí. ahí, ¿no? Que pueden ser 5 o 5.000, pero Sí. están ahí a la espera y siempre van y compran el libro. Sí. Llegarán unos que se van y otros que se Sí, quedan. unos y que no tal. les interesa tanto este libro como otro. Pero hay unas cosas. ¿Usted Sí. cómo siente ese cariño de la gente, del lector? Yo creo que yo tengo mucha suerte y la gente es muy amable conmigo. En Twitter, en Facebook, en todo esto, la gente tiende a ser muy generosa. Obviamente hay gente que le termina diciendo uno enmermelado Sí. o lo acusa de tener contratos con el gobierno, unas cosas pues entre la calumnia y la injuria que son ridículas. Pero usualmente la gente es muy querida y me parece que es una muy buena época para escribir, porque lo devuelve a uno a la época de, no sé, el siglo XIX, cuando a la gente se encontraba a los escritores por la calle y les preguntaban en qué andaban, qué está escribiendo, o me gustó mucho lo que acaba de sacar. Hay una cosa que es muy de igual a igual, que me parece que es chévere de la época, o sea, que alguien le puede decir a uno, oiga, ya compré el libro, voy a empezar. Y uno quede pendiente de a ver cómo le va a ir. Eso me parece que es otra época y a mí me ha funcionado bien, ha sido muy bueno. Usted, yo sé que es un hombre al que le gusta la tecnología, pero también es un hombre a la vez es muy conservador en términos de familia. Usted no es rumbero, no se metió en el tema de la bohemia, así. No, pantalones de cuero, nada de pantalones eso. de cuero, chaquetas de mechones, flecos, de sí. flecos y vainas de esas. No, Sí, no. Es un tipo muy conservador en muchos aspectos también, pero también es muy abierto a las cosas modernas y contemporáneas. Porque además es un hombre muy joven. ¿Usted cuántos años tiene? ¿42? 42. Exactamente. Pero entonces, yo voy a lo siguiente. En ese trabajo de escritor, usted conserva al final del día las mismas técnicas que un escritor del siglo XIX o del siglo XVIII, que se sienta X horas a trabajar, a darle, y si finalmente el computador o las redes sociales son unas herramientas que están ahí, pero... No, porque sí, digamos, la vocación y la disciplina es la misma de un escritor de cualquier siglo, de cualquier época, pero, por ejemplo, Internet modifica absolutamente el oficio. Por ejemplo, si yo estoy describiendo una escena o quisiera describir una escena en una ciudad que no conozco, me puedo meter por Google Earth a la calle que quiera y la puedo ver. Hay una nueva situación que da Internet, y es que cada párrafo que uno escribe lo puede estar constatando y lo puede estar enriqueciendo con unos detalles que de otra manera nunca lograría. Eso me parece que hace, de pronto, justamente es lo que está diciendo usted en la pregunta, es una combinación ideal entre la vocación de siempre con todos los beneficios de ahora, que pues no los tenía nadie, tenían que ir a la biblioteca a buscar en la enciclopedia. Uno aquí puede ver las calles exactamente sin ningún problema. Por ejemplo, si hay toda una cosa que modifica la cabeza con Internet. Yo creo que es otra vocación, es la misma, pero con unas herramientas que son impresionantes. Bueno, esto pasa muy rápido. Yo no sé a qué horas pasó otra pausa. ¿Ya nos vamos otra vez a comerciales? Bueno, entonces nos vamos otra vez a comerciales, pero ya regresamos a cerrar esta conversación que, como se dieron cuenta, voló con Ricardo Silva Romero. En NSN llegó la hora de hablar con Ricardo Silva Romero en blanco y negro. Comer o beber. Comer. Multa o cárcel. Multa. Chat o llamada. Chat. Tinto o perico. Tinto, porque el otro es muy riesgoso. Pedir perdón o pedir permiso. Pedir perdón. Perros o gatos. Perros o gatos, perros. Rayado o cuadriculado. Cuadriculado. Quisiera ser más alto o más flaco. Más flaco. Licor nacional o importado. Licor nacional.
¿Conquistar o que lo tomo. conquisten? Que me conquiste, no, conquistar tal vez. Es más incómodo lo otro. ¿Cambio radical o gradual? Gradual toda la vida. ¿Bogotá o Cartagena? Bogotá. ¿Twitter o Facebook? Twitter. ¿Batman o Superman? Batman. ¿Robledo Ángela o Robledo Jorge? Robledo Ángela. ¿Carro automático o mecánico? Carro automático. ¿Amigos o amigas? Amigos. Hay de que lo oigan en la casa. Sí, por eso. Esa fue la respuesta, eso fue lo que pensé. ¿Mantequilla o mermelada? Mantequilla. Matrimonio. El otro suena muy mal. ¿Matrimonio civil o religioso? Matrimonio civil. ¿Legalizar o prohibir? Legalizar. ¿Rubias o morenas? ¿Morenas? Todo lo que diga puede ser usado en su contra en cierto momento, cuidado. ¿Viajar en avión o en carro? Viajar en carro. ¿Televisión o Netflix? Netflix. ¿Optimista o uribista? Optimista. ¿Muerte natural o eutanasia? Es que depende. Si uno está muy mal, eutanasia me parece bien. ¿Café o chocolate? Chocolate. ¿El procurador o el fiscal? Hoy en día, el procurador de lejos. ¿Aguapanela o limonada? Limonada. ¿Pan o arepa? Arepa. ¿Mocus o Peñalosa? Mocus siempre, sobre todos. ¿Santos o Uribe? Santos. Esto ha sido En Blanco y Negro con Ricardo Silva. Bueno, y volviendo entonces a estos temas literarios, quiero que me cuente así rápidamente, ¿usted tiene un método de trabajo o usted trabaja cuando se le ocurre o usted tiene una rutina diaria? ¿Cómo es un día de Ricardo Silva? Yo tengo una rutina de oficinista y es, apenas dejamos a Pascual, que es nuestro hijo mayor, en el bus, que es las 6 de la mañana, arrancamos a trabajar. Luego se despierta Inés, o sea, nos da como 1 hora y pico de trabajo. Ahí entonces hay que alistarla para su día y por ahí a las 9 o 9:30 vuelvo al trabajo hasta la hora del almuerzo. Al trabajo es a que a escribir, A lo que esté escribiendo, a lo que esté escribiendo, digamos, puede ser la columna de ese día, como puede ser el libro que esté haciendo. Trato de hacer la columna el miércoles una y la otra el fin de semana en los ratos que se puede. Y el resto de las horas estoy haciendo algún libro. Esa es la rutina y trato de trabajar todo lo que se puede. Después de almuerzo, todo el rato que se pueda. Llega Pascual del colegio, hay unas 2 horas en las que hay que alistarlos para que se duerman y luego otro rato de trabajo. Y a veces hacemos otras cosas. Me imagino. Sí. ¿Y tiene algún horario para, por ejemplo, las redes sociales? ¿O No. se mete cuando se le ocurre o cuando hay mucho tema por ahí? Me meto cuando hay mucho tema por ahí. Mientras estoy escribiendo, al tiempo lo estoy viendo. Ya creo que uno está acostumbrado a estar escribiendo y mirando. Antes era el radio, ahora es Twitter. Sí, exacto. Antes y antes al principio uno sufría y sentía que no estaba escribiendo mientras miraba las redes. Ahora sí se puede hacer las dos y no frena. Bueno, este libro tiene unas ilustraciones maravillosas de un argentino que ya es colombiano, que vive aquí hace muchos años y que yo me precio de haber traído de Pereira a Bogotá. Claro, que es totalmente. Hernán Sansoni. Hernán Sansoni. ¿Cómo le fue con las ilustraciones y el trabajo con Hernán? Pues es que yo lo conozco desde, creo que el año 99. Desde Gato Pardo. Usted lo debe conocer de 5 años antes o algo así. Sí, algo así. 94. Y entonces siempre nos caímos muy bien y siempre estábamos pensando qué libro inventarnos entre los dos. Porque él es un cinéfilo pues impresionante, es un experto en rock, en todo pues. Es un tipo muy culto, pero del mejor tipo de persona culta que hay, que es tranquilo, sin invadir a nadie, sin molestar a nadie. Y no parece argentino. Y no parece argentino porque es tranquilísimo y nunca está presumiendo. Lo único que le molesta es la conversación sobre el 5-0, Sí. que me parece justo.
Y llegó el momento de hacer algo entre los dos. Es un estilo que él ha estado como intentando, que lo estábamos comentando en Instagram y en Facebook, hace un dibujo cada día y me pareció que podía ser por ahí y a él le gustó la idea y creo que lo que hace es la mitad del libro, es muy, muy bonito. Cada capítulo abre con una ilustración que él hizo a partir del capítulo y son cosas que solo se le hubiera podido ocurrir a él. Es un tipo realmente único. La 3, gracias. Nada, casi no llegan. Uno cuando lo conoce se da cuenta que es único, pero también si lo ve, pues los dibujos que hace, nadie más puede hacer eso que él hace. Realmente es único. Otro ejemplito. Y esa es la gracia del trabajo que hizo. Bueno, pues Ricardo, es de verdad una gran novedad y un libro que muy seguramente va a tener tanto éxito como todas sus obras. Muchas gracias por la invitación. Y como esperamos que también tenga éxito el nuevo rediseño del tiempo, que quedó buenísimo, ¿no? Me parece que quedó increíble, se siente uno muy orgulloso de estar ahí. Bueno, pasó, como digo yo, del reggaetón al jazz. Exactamente, sin mejor definición no hay. Ricardo, muchísimas gracias, acompáñeme porque nos toca ahorita, antes de cerrar el programa, destapar al personaje escondido de esta semana y estas son las pistas que nos dio Úrsula Levy. Este personaje es un experto en decir, en hablar, en decir pendejadas. Está encargado de un país y sus paisanos no lo quieren tanto. Le cuesta pronunciar el nombre de sus colegas internacionales. Gobierna un país, pero nadie sabe si el que manda es él. No, él no tiene problemas en reprimir a sus ciudadanos. Y la más contundente de todas las pistas es que su nombre empieza por Ma. Y es Mariano Rajoy, mal pensados. Ustedes estaban creyendo que era Maduro, ¿no? Ay, ven, es que ustedes son ahí todos anticastrochavistas. De esta manera llegamos al final de esta nueva emisión de NSN Noticias en este lunes 23 de octubre. Los esperamos como siempre el próximo fin de semana. Le doy las gracias a Ricardo por la compañía. Gracias por la invitación. Felicitaciones por este nuevo libro. Muchas gracias. Y nosotros nos vemos el próximo lunes a las 10 en punto de la noche aquí en NSN para seguirlos desinformando.